Bueno, ¿se ve bien la presentación ahí? ¿Se ve? Sí, perfecto, profe. Excelente. Bueno, vamos entonces. Bueno, el jueves pasado habíamos avanzado, perdón, estoy un poquito resfriado. La semana pasada habíamos avanzado con el tema de el amplificador, digamos, más vale con el atenuador vertical y bueno, con las puntas atenuadoras pasivas, ¿no? Habíamos hecho algún ejemplito inclusive y todo. Así que hoy vamos a avanzar un poquitito hablando de los osciloscopios analógicos. Vamos a hacer un ejemplo al final, que bueno, ya está publicado, seguramente lo habrán visto, con un osciloscopio analógico que bueno, es bastante extrapolable al uso de los digitales, pero bueno, vamos a dejar el redondeo del tema de osciloscopios digitales para la próxima. Así que bueno, arrancamos para el jueves que viene. Vamos con el sistema horizontal. En un osciloscopio analógico ya habíamos hablado que el sistema horizontal es una diente de sierra, es decir, una función lineal del tiempo. La tensión es una función lineal del tiempo que lo que hace es variar el potencial entre las placas de flexión horizontal. ¿Para qué? Para que el haz se desplace de izquierda a derecha de la pantalla. El otro día habíamos visto cómo eso se combinaba con la señal que hay aplicada a las placas de flexión vertical, que es proporcional a la señal que pretendemos medir, y con lo cual, con lo que se conseguía una representación en lo que es el modo habitual de uso del osciloscopio, que es el modo IT, digamos, es decir, representar una señal en función del tiempo. Bien. Digamos, hasta acá está más o menos claro, es decir, esta es una tensión que varía, después vamos a ver alguna diapositiva más, pero bueno, está claro, digamos, que lo que aplicamos es a las placas de flexión horizontal una, una tensión que es lineal y que es variable en el tiempo, o aproximadamente lineal. Va a haber algún error adicional en el osciloscopio denominado habitualmente de alinealidad. Inclusive en muchos osciloscopios se garantiza la exactitud tanto en horizontal como en vertical, pero bueno, ahora nos interesa el horizontal, no entre extremos de la cuadrícula, sino desde, qué sé yo, la primera división a la novena división. Eso puede aparecer, hay que estar atentos al manual, porque en algunos osciloscopios, fundamentalmente debido al tema que decíamos de la alinealidad, puede aparecer esa especificación particular, es decir, que la exactitud esté garantizada en un ámbito de la pantalla y no en toda la pantalla. Pero bueno, está claro entonces que aplicamos una tensión que lo que hace es hacer que periódicamente, es decir, esto es una onda triangular o diente de sierra periódica, que lo que hace es periódicamente con una cierta cadencia, una cierta pendiente, esa pendiente está acá identificada por la letra K, una cierta pendiente que lo que hace es determinar en cuánto tiempo la señal recorre, o el haz de electrones recorre la pantalla del extremo izquierdo al extremo derecho, y así periódicamente. Está más o menos, intuitivamente por lo menos está entendido. Después vamos a ver una diapositiva más, pero con lo que vimos hasta acá, digamos, se entiende cómo es el desplazamiento del haz en toda la pantalla. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Vamos a agregarle entonces ahora el tema del disparo, que lo que hace es, de alguna manera, sincronizar el arranque o la periodicidad de esa diente de sierra que va a barrer el haz de izquierda a derecha, porque el otro día dijimos, bueno, tenemos una tensión, en este caso hay graficada una sinusoidal, una tensión aplicada a las placas de flexión vertical, pero para que el barrido del osciloscopio, es decir, la muestra de la señal, se inicie en un determinado tiempo, la diente de sierra tiene que arrancar en un determinado punto, ¿sí? En un determinado instante. En un determinado instante en correspondencia con la señal que tenemos acá. Acá está en correspondencia con el cero de tensión en la pendiente positiva, pero bien podría haber sido cualquier otro punto, y entonces la señal lo que veríamos es a partir de ese punto donde se produce el sincronismo del disparo. Estamos hablando siempre de un sincronismo de disparo que
tiene que ver con la señal de entrada, ¿sí? Puede haber otros sincronismos de disparo, pero por ahora veamos ese. El sistema de disparo, que es el que genera el sincronismo, toma una muestra, toma una porción de la señal, toma señal del amplificador vertical, es decir, una señal que es proporcional a la señal de entrada, y ajustando adecuadamente el nivel y la pendiente, ¿sí? Nivel de la señal de entrada y pendiente de la señal de entrada, sincronizamos la diente de sierra, como decía, con un punto determinado, ¿sí? Es decir, si pretendemos ver la señal, como en este caso, desde cero con pendiente positiva, bueno, acá en el nivel, el nivel es un control que está visible, digamos, en el panel frontal de todos los osciloscopios, que en general acá se muestra como si tuviera una graduación. Puede ser que tenga una graduación gruesa, digamos, pero en general el ajuste del nivel se hace por tanteos, es decir, uno pone un nivel determinado y luego lo ajusta para ver, lo ajusta cuando ya está visualizando la señal, para ver exactamente la parte de la señal que quiere ver. Y bueno, y la pendiente sí, esa es fácil de elegir, dependiendo de dónde quiera uno ver la señal, es decir, como en este caso pretendiéramos ver la señal desde el nivel 0 y la pendiente negativa, bueno, la señal arrancaría en la pantalla hacia abajo, arrancaría hacia abajo y, bueno, si el nivel elegido es el 0, lo primero que veríamos sería el semiciclo negativo en lugar del semiciclo positivo, como en este caso, que está seleccionada la pendiente positiva, ¿sí? Bueno, ese... ¿Está queriendo entrar alguien más? Sí, acá estamos. Entonces, en este caso, lo que hace el generador de trigger es enviar un pulso a la base de tiempo para que la base de tiempo arranque, es decir, esa diente de sierra arranque en un punto determinado, como decíamos, de la señal que tenemos en vertical, ¿sí? Bueno, vamos a ver una diapositiva más que pretende poner un poco más de luz sobre el tema. A ver si la miran un poquito en detalle. Disculpe, profe, está muteado. Perdón. Bueno, si elegimos entonces nivel 0, pendiente positiva, como decíamos acá, ¿sí? Elegimos nivel de disparo y pendiente de disparo positiva, cuando se cumple esa condición de disparo, el trigger genera un pulso, es este pulso que tenemos acá, ¿sí? Es decir, genera un pulso, vamos a soslayar esta imagen todavía, después la vamos a aclarar, pero veamos la diente de sierra o la rampa, la onda triangular esta con una cierta cadencia que nos permitirá barrer el haz de izquierda a derecha. Es decir, se cumple la condición de nivel y pendiente que elegimos, se genera un disparo en el sistema de trigger, en el sistema de disparo, se genera un pulso, ese pulso va a disparar el sistema horizontal, ¿sí? Ese pulso va a la base de tiempo, al sistema horizontal, y genera el inicio o provoca el inicio de la diente de sierra, ¿sí? La diente de sierra que, como dijimos, puede tener distintas pendientes en función de la pendiente, el tiempo que tarda en recorrer la totalidad de la pantalla, ¿sí? Es decir, si esta pendiente fuera una pendiente mayor, el haz se desplazaría más rápidamente hasta recorrer toda la pantalla. Es decir, la diente de sierra de alguna manera lo que me está dando es el ajuste de la base de tiempo, lo que me está dando es la pendiente de esta rampa, ¿no es cierto? Entonces, para... Está conectando a otra persona, acá estamos. Para este ajuste que hemos hecho, la rampa recorre toda la pantalla, es decir, la señal
o la tensión aplicada a las placas de flexión horizontal hacen que el haz se desplace de izquierda a derecha y como vimos el otro día, se compone con la señal que tiene en el vertical. Entonces, esto es lo que veríamos en la pantalla del osciloscopio, ¿sí? Es decir, se cumple la condición de nivel y pendiente que ajustamos nosotros externamente, se genera el pulso de disparo de trigger, arranca la diente de sierra y se produce el barrido del haz de izquierda a derecha de la pantalla debido a la señal aplicada en horizontal, y en vertical se va a producir la variación de la señal en forma proporcional a la señal que tengo aplicada en el vertical. Hasta acá está entendido, digamos, cómo es el mecanismo de funcionamiento, de visualización que el otro día habíamos graficado a través de la pantalla y ahora lo vemos un poquitito más detallado considerando también el sistema vertical y el sistema de trigger, ¿no? Bueno, debo entender que sí. Este, bien, lo que aparecen acá unas señales rectangulares o cuadradas que son adicionales, digamos, lo que se hace en este caso. Imagínense que el haz va de izquierda a derecha de la pantalla y entonces me muestra la porción de señal que corresponde a la elección del barrido, de la base de tiempo que elegí, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, el fósforo tiene una fluorescencia, ¿sí? Pero la persistencia del fósforo es muy escasa, digamos, de algunos milisegundos, algunas fracciones de segundo. Entonces, si ahí terminara la cuestión, en esta pantalla terminara la cuestión, la señal que veo en el osciloscopio, lo que veo en la pantalla del osciloscopio, se extinguiría más o menos rápidamente y no podría hacer ninguna medición, es decir, no haría tiempo hacer ninguna medición. Entonces, lo que dijimos es, este ciclo se va a repetir en correspondencia con este punto, por eso es tan importante la selección del punto de disparo y el sincronismo. ¿Por qué? Porque este ciclo tiene que repetirse, como se ve acá, que se vuelve a repetir en las mismas condiciones, es decir, cuando se vuelve a cumplir después de cumplir ciertos requisitos, se vuelve a cumplir la condición de nivel y pendiente, aparece un nuevo pulso de trigger y otra vez aparece la señal en la pantalla. Acá lo vemos como dos pantallas distintas, pero bueno, debe entenderse que estos son pantallas superpuestas, es decir, que el haz de electrones vuelve a recorrer la misma zona, tantas veces como las veces que esté ajustado o que se vaya cumpliendo la condición de nivel y pendiente, amén de otras cuestiones. Entonces, lo que hace el haz es volver a recorrer periódicamente, porque justamente como la onda es periódica y los ajustes del osciloscopio me lo permiten, periódicamente volver a repetir la excitación de la pantalla en la misma zona, ¿sí? Entonces, el haz se mantiene, la pantalla se mantiene con la señal visible, ¿por qué? Porque se vuelve a excitar con electrones la misma zona de la pantalla, ¿sí? Eso es lo que me permite mantener la visibilidad en un osciloscopio analógico, ¿sí? Entonces, acá aparecen otras cuestiones, es decir, acá terminó la diente de sierra, es decir, el haz recorrió la pantalla de izquierda a derecha, pero después el haz necesita un lapso para recorrer la pantalla de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, bien digo, es decir, el haz volver a la zona de inicio para que se pueda iniciar en algún momento nuevamente el disparo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama habitualmente retrasado de la señal, es decir, que se traza la señal hacia acá, pero bueno, sería, si no tuviéramos excitación en el vertical, tendríamos una línea o una señal que se compondría con esta pequeña porción de la señal que tenemos en vertical, con lo cual lo que se hace es apagar el haz, y acá donde viene este pulso, ¿sí? Este pulso lo que hace es apagar el haz, es decir, lo que hace es cortar la intensidad, apagar la emisión de electrones desde el cañón electrónico, con lo cual se produce la variación de tensión que hace que llevaría al haz, digamos, o vuelve la tensión a su valor original para que el haz esté en el extremo derecho de la pantalla, pero no vemos el haz desplazándose en la pantalla, porque el haz ha sido apagado debidamente, ¿sí? Y luego hay un cierto tiempo, es decir, el haz, supongamos que acá se apagó y todavía no se alcanza a cumplir la condición de nivel y pendiente, ¿sí? Entonces, el osciloscopio queda en un estado de hold-off o de mantenimiento hasta que se vuelva a cumplir la condición de nivel y pendiente nuevamente, ¿sí? Es decir, acá se vuelve a cumplir la misma, perdón,
la misma condición inicial de nivel y pendiente y se vuelve a generar un nuevo disparo y así arranca otro ciclo con otra diente de sierra, otro retrasado y así siguiendo. ¿Sí? Esto es lo que se llama tiempo de hold off, aparece en la bibliografía como hold off, por eso lo digo en inglés. Es un tiempo de mantenimiento, digamos, del as, porque bueno, cuando el as vuelve al extremo izquierdo, todavía no, digamos, hasta que no se vuelve a cumplir la condición de nivel y pendiente, no se arranca otro ciclo de excitación o de excitación, sí, de la pantalla del osciloscopio. ¿Sí? Bueno, en muchos osciloscopios, este tiempo de hold off es elegible a voluntad, ¿sí? Es decir, se puede, por supuesto que el hold off tiene un mínimo que tiene que ver con el retrasado y los tiempos propios de los circuitos que involucran el sistema horizontal y la pantalla, pero sí puede extenderse, es decir, yo podría aumentar en algunos osciloscopios, como les digo, no en todos, está disponible, digamos, un control en el panel frontal que permite el aumento de este tiempo de hold off y podría aumentar este tiempo hasta esperar a que se cumpla una cierta condición en la señal de entrada, en la señal del vertical. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Se entiende más o menos esto? ¿Repetimos algo? Se entiende, profe. Yo te estaba escribiendo en el chat porque estoy complicado para abrir el audio, el micrófono hoy. Así que Bueno, no hay problema. te aviso nomás por si acaso. No, yo porque no quiero avanzar si hay, digamos, la idea es no avanzar si hay alguna preguntita que se les ocurra o alguna duda que se les ocurra en el transcurso de la presentación. De todas maneras, bueno, obviamente siempre van a estar dadas las oportunidades para volver a preguntar, pero bueno, si queda algo en el tintero, digamos, que no está claro, por ahí está bueno que quede también en el video, ya que lo estamos grabando, porque bueno, posiblemente algunos que no se conectan en forma sincrónica lo vean después cuando están repasando el tema. ¿No? Así que todas las preguntas saben que son bienvenidas y agradecidas, porque a veces ayudan a que uno termine de explicar algo que, bueno, por ahí lo da por sabido, por sentado, lo explica de una manera que no se entiende del todo. Así que todas las preguntas que tengan se las agradezco. Voy a tratar de mirar el chat si es que hay alguna ahí. ¿Eh? Buenísimo, gracias, profe. Bueno, gracias a vos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá una diapositiva que muestra, creo que se entiende perfectamente con las anteriores, pero bueno, vale una aclaración adicional de lo que significa la selección de la pendiente de disparo. ¿No? Acá, en la misma onda, si uno selecciona pendiente positiva, el disparo arranca acá, ¿sí? Nivel 0 pendiente positiva, y si uno elige pendiente negativa, el disparo va a arrancar en este punto. ¿Sí? Es decir, lo que voy a ver de la señal es una cosa así, si es que este, la señal está ajustada en distintos niveles y a un cierto nivel, digamos, el nivel y pendiente, acá tiene 3 volts, este es el 0, entonces si ajusto el nivel en 3 volts, supongamos que esto sea el punto de los 3 volts o el nivel de los 3 volts, fíjense que acá arranca desde acá y la señal, bueno, después hace su recorrido. El 0 volt, fíjense que estaría por acá, ¿no? 0 volt estaría por acá, de acuerdo a lo que se muestra en el gráfico. Bueno, lo mismo, el 0 volt está por acá y el 3 volt positivo estaba acá cuando elijo el nivel pendiente negativa, si bien elijo 3 volt positivo, pendiente negativa, la señal que empiezo a ver la empiezo a ver a partir de acá. ¿Sí? Bien. Bueno, y esto es una pequeña muestra de lo que hablábamos. Dijimos que en algunos osciloscopios el, el tiempo de hold off se podía ajustar externamente y bueno, este podría ser un caso en el cual podría interesar ajustar el hold off a un tiempo mayor. ¿Sí? Fíjense que si quisiéramos ver este, si quisiéramos ver este tren de pulsos o el pulso, el primer pulso de este tren de pulsos, ¿sí? Ampliado en la pantalla, y elijo este nivel y esta pendiente de disparo, acá se produciría el disparo.
¿sí? Esta señal se vería en la pantalla del osciloscopio. Si elegimos un barrido de tal manera de que se vea solamente este pulso en toda la pantalla, ¿sí? Acá se volvería a cumplir la condición de nivel y pendiente, entonces lo que haría sería ver el primer pulso, luego el segundo pulso superpuesto, después el tercer pulso superpuesto y así siguiendo. Si yo lo que quiero ver es solamente el primer pulso, lo que puedo hacer es aumentar el tiempo de hold off, esta retención que aparece acá, y aumentar el hold off de tal manera que si bien la diente de sierra arranca por acá y termina por acá a lo mejor, ¿sí? Que me permite ver solamente el pulso, acá si bien se vuelve a cumplir la condición de nivel y pendiente, aumento ese tiempo hasta que la próxima vez que se cumpla la condición de nivel y pendiente sea cuando se dé la pendiente positiva y el mismo nivel en el primer pulso de este tren de pulsos, ¿sí? Es decir, es lo que si acá aumentáramos este tiempo de hold off para que la nueva diente de sierra arranque y esta diente de sierra contenga solamente al primer pulso de ese tren de pulso, ¿sí? Es decir, esa es la posibilidad que me permitiría un osciloscopio que tiene el hold off variable. Ya les digo, no todos lo tienen. Y eh, de lo contrario, digamos, yo lo que vería, lo que podría ver, si quisiera ver el primer pulso, bueno, tendría que ver a lo mejor los tres pulsos, ¿sí? Porque, bueno, tendría que utilizar un barrido que contenga los tres pulsos de este tren para que el barrido, cuando llegue a esta porción de la pantalla, vuelva a arrancar recién acá. Es decir, se repetiría, pero no podría visualizar solamente el primer pulso, con lo cual no podría verlo ampliado en la pantalla y poder medir en mejores condiciones. Ya hemos visto que este, cuanto mayor parte de la pantalla utilizo, por supuesto, debido a la resolución que tengo, voy a tener un error menor, ¿no es cierto? Hoy lo vamos a ver con el ejemplo al final. Así que bueno, esta sería la ventaja, una de las aplicaciones de la ventaja de tener un hold off variable ajustable a voluntad, ¿no? Bien, seguimos entonces. Bueno, habíamos hablado del disparo y del sincronismo del disparo, siempre pensando en este esquema, ¿no? Donde teníamos la entrada en el vertical, el disparo que se sincroniza con el vertical y, bueno, todo el sistema de horizontal, el generador de pulsos y demás del sistema horizontal, pensando en un disparo externo, interno, ¿sí? Bueno, los osciloscopios habitualmente tienen otras formas de acoplar el disparo, es decir, podría digamos, el ejemplo sencillo lo hicimos sincronizando con la señal de entrada, pero hay casos, y se va a usar en el laboratorio cuando se haga la práctica, hay casos en los que puede ser conveniente tener un sincronismo del disparo con un disparo externo, ¿sí? Es decir, esta llave lo que me permite es conectarme a un disparo externo, es decir, una señal externa, y entonces independientemente de lo que pase en el amplificador vertical o en la entrada vertical, el sincronismo del disparo se va a producir con una señal externa, que puede ser una señal de pulso, puede ser una sinusoide, puede ser lo que sea. Bueno, el disparo externo también en la gran mayoría de los osciloscopios tiene alternativas, ¿sí? Fíjense que acá el disparo externo, esta llave si conmuta es un disparo donde la señal entra directamente, aquí desacopla la continua de la señal externa de disparo, bueno, ya hemos visto tipos de acoplamiento, y bueno, puede haber acoplamientos con impedancias especiales para usos especiales que no exceden el alcance de lo que pretendemos, pero sí lo que me interesa que quede claro es que si bien hemos hecho el análisis hasta ahora con el disparo interno, todos los osciloscopios tienen alternativa y de hecho muchas veces es útil, ya dije, lo vamos a usar en la práctica, tienen la posibilidad de sincronizar el disparo con una señal externa. Otra de las posibilidades que tenemos es el sincronismo del disparo de línea. ¿Qué significa un sincronismo de disparo de línea? El disparo de línea es sincronizar el disparo con la señal de alimentación, ¿sí? del osciloscopio. El osciloscopio va enchufado habitualmente a la red de alimentación, para nosotros 220 volts, con lo cual en la alimentación va a haber una sinusoide, ¿sí? Una sinusoide de 50 Hz de frecuencia.
Estoy terrible con el resfrío, perdón. COVID no creo que sea, salvo que se repita, porque ya lo tuve hace más de un mes. Así que, bueno, entonces el disparo de línea lo que me permite es señalar el, sincronizar el disparo con la señal de línea. ¿Qué ventaja puede tener el sincronismo del disparo con la señal de línea? Bueno, eh, la ventaja es que me independizo del valor de la señal del amplificador vertical, ¿sí? O de la ganancia del vertical. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el disparo interno y elijo un nivel y una pendiente, cuando modifico el atenuador, fíjense que acá estamos en la etapa del amplificador, anterior estaba el atenuador, ¿no? Cuando modifico el atenuador, la señal que llega para sincronizar el disparo varía, ¿sí? Con lo cual va a variar el punto en el cual se genera se inicia la visualización de la señal en la pantalla. Entonces, cada vez que cambio el atenuador, va a cambiar la posición de la señal en la pantalla y eventualmente tendría que volver a ajustarlo. En el caso del sincronismo de línea, eh, independientemente de la posición del atenuador, como la tensión de línea es relativamente constante o se mantiene constante porque es la tensión de alimentación, una vez que sincronizo el disparo se mantiene sincronizado en el mismo punto independientemente de la señal del vertical, ¿sí? Entonces, hay un detalle no poco importante, digamos, y es que para que el sincronismo se mantenga, la señal que tengo a la entrada del vertical tiene que ser una señal que tenga una frecuencia múltiplo entero de la señal de 50 Hz, es decir, los 20 milisegundos que tiene de periodo la señal de 50 Hz. Si no, no se produciría un sincronismo de tal manera que se cumpla esto que habíamos mostrado acá, es decir, que cada vez que aparece, cumple la condición de nivel y pendiente, la señal que tengo a la entrada aparezca en el mismo punto en la pantalla para que se mantenga el refresco de la presentación del fósforo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uso el sincronismo del disparo de línea, la señal que estoy viendo, que quiero ver, la que tengo en vertical, tiene que ser con una frecuencia múltiplo entero de la frecuencia de red. Ese es el detalle que es bueno, bastante importante, digamos. Así que tres tipos de acoplamiento del disparo, interno, externo y de línea, o fuentes de disparo, perdón, el acoplamiento tiene que ver con esto. Fuente de disparo interna, fuente externa y fuente de línea. Bueno, estamos más o menos hasta acá. Vamos a mostrar cómo se vería todo esto en un osciloscopio, ya que no tenemos el osciloscopio acá para mostrarlo, para tocarlo. Bueno, vamos a tratar de paliarlo con alguna fotito. Bueno, en el panel frontal, este es uno de los osciloscopios que se usan en la práctica. El disparo, modo de disparo, fuente de disparo, nivel y pendiente. Todas palabras de las que ya hemos hablado. La fuente de disparo, ¿sí? Fuente de disparo, canal 1, canal 2. Después vamos a ver, en un ratito nomás vamos a ver osciloscopio de dos canales. Cuando la fuente de disparo es el canal 1 o el canal 2, estamos frente a la condición de sincronismo del disparo interno, es decir, estamos sincronizando el disparo con la entrada en uno de los canales o el canal vertical del osciloscopio. Y bueno, después aparece línea, ¿sí? Que es el disparo, como decíamos, la fuente de disparo de línea sincronizada con la alimentación, con la red, y bueno, acá no se alcanza a ver la E, pero esto es externo. O sea, esta llave a la posición de abajo y bueno, el disparo se hace a través o el sincronismo del disparo se hace a través de una señal externa que por supuesto se ingresa por otro lugar que no es la señal vertical, ¿no es cierto? Acá tenemos el conector por donde se ingresa la señal externa. Entonces, además de la señal de entrada que estará en el canal vertical, tenemos una entrada de una señal externa que será la que oficie de sincronizadora del disparo. Bueno, después tenemos el nivel y la pendiente de acuerdo a lo que habíamos visto. Acá aparece un controlcito de modo. Eh, Cuando esta llave está en la posición normal, normal que dice acá, esa es la condición que hemos analizado hasta ahora, es decir, la condición normal de funcionamiento del osciloscopio.
Es decir, el sincronismo del disparo de acuerdo a nivel y pendiente, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora. El otro modo que vamos a comentar es el modo automático. ¿Qué hace el osciloscopio en modo automático? Bueno, lo que hace es producir barridos asincrónicos del haz de izquierda a derecha de la pantalla, aunque no se cumpla la condición de nivel y pendiente. Es decir, acá nosotros necesitamos, para que se cumpla la condición, para que se produzca el barrido, es decir, el inicio de esta diente de sierra, es decir, que se barra el haz de izquierda a derecha de la pantalla, necesitamos que se cumpla una cierta condición de disparo. ¿Qué pasa si el nivel de disparo que elegimos, por ejemplo, es demasiado alto? ¿Sí? Y nunca se cumple la condición de ese nivel de disparo. Bueno, no tendríamos señal en la pantalla del osciloscopio. Bueno, lo que hace el osciloscopio en modo automático es generar una diente de sierra, no con un sincronismo como este, pero sí cada tantos segundos, generar un barrido del canal horizontal. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para ver qué es lo que tenemos en el vertical justamente, porque si se produce un único barrido, como dijimos, veo la señal en la pantalla, pero se apaga enseguida. Pero por lo menos veo qué tipo de señal tengo. Puedo ver que tengo una señal que no está alcanzada por el nivel de disparo que elegí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es el modo automático. Es decir, el modo automático, si se cumple la condición de nivel y pendiente, funciona exactamente igual que el modo normal. Es decir, seleccionar modo automático o modo normal es exactamente lo mismo si se cumplen las condiciones de nivel y pendiente de acuerdo a lo que yo elegí. Si no se cumple la condición de nivel y pendiente, el modo automático tiene la ventaja de que produce disparos asincrónicos, pero que produce algún disparo que me permita ver qué hay o aproximadamente qué hay en la pantalla o en las entradas verticales del osciloscopio. Bueno, estos modos de TV y demás no lo vamos a ver porque no corresponden a la materia, digamos, pero son modos de disparo que se utilizan para otras aplicaciones que no son las habituales, o algunas aplicaciones muy particulares del osciloscopio. Bueno, vamos con los otros controles. Control de posición horizontal. El control de posición horizontal lo que hace es desplazar el haz de izquierda a derecha para asegurarme de que el inicio del haz, el extremo izquierdo de la pantalla, coincida con el inicio con el punto de sincronismo del disparo, ¿sí? Que permite variar, correr el haz de izquierda a derecha de la pantalla en forma completa. Bueno, acá tenemos el control de la base de tiempo, que lo que dijimos es lo que ajusta, de alguna manera es la pendiente de esta diente de sierra, es decir, con qué velocidad el haz se desplaza de izquierda a derecha de la pantalla. Fíjense que tenemos siempre con la secuencia 1, 2, 5, ¿no? Acá tenemos milisegundo, punto 1, punto 2, punto 5, 1 milisegundo, 2 milisegundos, por división, tiempo por división, arranca en los microsegundos y termina en el orden de los segundos, no en todos los osciloscopios iguales, pero más o menos la presentación es muy similar. Es decir, esto lo que me permite ajustar es lo que decíamos, la base de tiempo, es el barrido. Es el tiempo que tarda el haz en recorrer la pantalla de izquierda a derecha. ¿Sí? Con lo cual, bueno, podré ver distintas señales o distintas porciones de la señal. Después vamos, en el ejemplo también vamos a tratar de profundizar un poquitito sobre este tema. Bueno, hay unos controles variables que similar, digamos, a lo que habíamos hablado la otra vez, un control variable que es similar a lo que habíamos hablado la otra vez para los controles verticales. Esto lo que me permite, tiene una posición de calibración, es decir, en la posición de calibración se cumple esta base de tiempo. Fuera de esa posición de calibración, lo que se puede conseguir son barridos intermedios, es decir, si acá tenemos 2 milisegundos por división y acá tenemos 5 milisegundos por división, bueno, con este ajuste variable lo que podemos hacer es conseguir barridos que estén entre 2 y 5. ¿Sí? Lo que no podemos es tener el valor con una exactitud determinada. Entonces, servirá para expandir o contraer una señal en la pantalla, pero perdemos la referencia, perdemos la calibración, perdemos la referencia de cuál es la base de tiempo. Podrá ser útil para algunas presentaciones, pero no me sirve para hacer mediciones, en particular de tiempo. Bueno, un magnificador que permite magnificar esa base de tiempo 10 veces y una pequeña clavija metálica acá donde aparece la señal de calibración, dice 1 volt pico a pico,
1 kHz. ¿Sí? Esta es la famosa señal de calibración que habíamos mencionado la vez anterior cuando estudiamos el sistema vertical. ¿Se acuerdan que decíamos que para compensar adecuadamente la punta, el osciloscopio tenía accesible en el panel frontal una onda cuadrada que me permitía ajustar el capacitor de la punta hasta que la onda se viera cuadrada? Vimos una diapositiva donde veíamos la punta sobrecompensada y subcompensada, donde la onda rectangular ya no era más una onda rectangular. Bueno, esta es la señal de calibración que me suministra el osciloscopio para que yo cuelgue la punta acá e ingrese al canal vertical esta señal, que como dice es una señal de 1 volt pico pico y aproximadamente, dice ahí, 1 kHz. ¿Por qué aproximadamente? No me interesa que sea exactamente de 1 kHz, lo que me interesa es que sea una onda cuadrada, porque lo que pretendo simplemente es calibrar la punta. Entonces esta es la señal que se utiliza para calibrar las puntas atenuadoras de tensión de acuerdo a lo que vimos el otro día. Bueno, eso es más o menos el detalle de este osciloscopio de ejemplo. Hay otras formas, digamos, otras presentaciones. Acá tenemos otra, pero fíjense que los controles, si bien el control de fuente y modo puede estar en otra porción del panel frontal, la base de tiempo tiene más o menos la misma presentación, la posición, variable, etc. Es muy similar a lo que teníamos acá. Bueno, y este es otro osciloscopio. En realidad es de un osciloscopio que en este caso es un osciloscopio digital, pero podría ser de un osciloscopio analógico que tenga la indicación, como los hay, los más modernos lo tienen, como los hay, que lo que presentan es numéricamente en la pantalla cuál es el ajuste de la base de tiempo, el modo, el acoplamiento, acá tenemos con dos variables, la fuente, el nivel, de todos controles de los cuales ya hemos hablado, pero que no tenemos no se muestra, digamos, acá en la base de tiempo lo único que dice es que va de 2 nanosegundos a 5 segundos, pero no están marcados los puntos intermedios. ¿Por qué no están? Bueno, porque se presentan en la pantalla del osciloscopio numéricamente con un número habitualmente inscripto en la pantalla, un número fluorescente, ¿no? En la pantalla del osciloscopio. Como les digo, esto es un osciloscopio digital, pero suelen aparecer controles similares en osciloscopios analógicos con alguna presentación escrita en la pantalla, que los hay. No son muchos, pero los hay. Bueno, ¿estamos hasta acá, muchachos? Sí, perfecto, profe. Bien, vamos entonces Bueno, hasta ahora hemos visto osciloscopios de un solo trazo, un solo canal, es decir, podíamos representar solamente una señal en vertical. Bueno, lo habitual es que los osciloscopios no tengan un solo canal, tengan más de uno, habitualmente dos, los hay también de más canales, pero en los osciloscopios analógicos lo habitual es que tengan dos canales, y para la presentación de dos canales, hay dos tipos de osciloscopio, uno de los cuales solo lo vamos a mencionar, no lo vamos a ver, lo tienen en la bibliografía que les presentamos, pero no lo vamos a ver en detalle porque ya ha caído completamente en desuso. Es el osciloscopio de doble haz, ¿sí? Un osciloscopio que en lugar de un único haz de electrones tiene dos haces de electrones. Por supuesto, eso implica un tubo de rayos catódicos especial, que bueno, se utilizaba para visualizar fenómenos rápidos y tener posibilidad de visualizar dos señales, pero bueno, como les digo, ya ha caído en desuso por la complejidad del tubo, y bueno, por los costos que tenían, que han sido superados ampliamente en prestaciones por los osciloscopios digitales. Sin embargo, la otra posibilidad de tener dos señales en una presentación de dos señales en dos canales diferentes es lo que se llama osciloscopio, lo que se llama habitualmente osciloscopios de doble trazo, y que sí se siguen utilizando todavía, y que por eso vamos a analizar un poquitito en detalle. Es uno de los que vamos a usar, del tipo de los que vamos a usar en el laboratorio, que bueno, es de los osciloscopios analógicos más comunes que seguramente se van a encontrar en cualquier aplicación todavía, a pesar de que, como decíamos, los osciloscopios digitales están superando, están reemplazando paulatinamente a los analógicos, todavía estos osciloscopios conviven con los analógicos, conviven con los digitales. Bueno, el tubo de rayos catódicos es exactamente igual a lo que hemos venido viendo hasta ahora, cuando suponíamos que teníamos una sola entrada
de vertical. La realidad es que en el tubo llega una sola entrada de vertical, pero el osciloscopio tiene dos canales, tiene dos etapas verticales, atenuadores, preamplificadores, etcétera, completamente duplicadas. Es decir, son dos idénticas a las que hemos visto hasta ahora del osciloscopio de un solo canal que hemos analizado hasta ahora. Y lo que tiene es una llave electrónica que lo que hace es conmutar de distintas formas, que ahora vamos a ver, entre la entrada del canal 1 y la entrada del canal 2 o canal A y canal B. ¿Sí? Es decir, cuando la llave electrónica está en el canal A, lo que hace es se comporta como un osciloscopio como el que hemos visto hasta ahora, con la señal, representando la señal de entrada que hay en el canal A. ¿Sí? Cuando esta llave está en el canal B o en el canal 2, lo que hace es representar de la forma que hemos visto hasta ahora la señal que hay presente en la entrada del vertical del canal 2. ¿Sí? Bueno, el tema es, los dos modos de funcionamiento que tiene el osciloscopio tienen que ver con cómo conmuta esta llave. ¿Sí? Tiene un modo chopeado o troceado, la palabra que se suele usar en español, aunque la que más se usa es chopped en inglés, y el modo alternado. ¿Sí? Tiene dos modos de funcionamiento, chopeado y alternado. El modo chopeado, ¿qué es lo que hace? Bueno, el modo chopeado lo que hace es conmutar esta llave con una cierta frecuencia mientras las señales se van presentando en la pantalla del osciloscopio. Es decir, se produce el sincronismo, por ejemplo, con el canal 1. ¿Se acuerdan? Vimos el panel frontal del osciloscopio que habíamos visto hoy, que el sincronismo del disparo la fuente de disparo podría ser el canal 1 o el canal 2. Bueno, supongamos que estamos sincronizando el disparo con la señal del canal A o el canal 1, ¿sí? Se inicia el barrido de la pantalla del osciloscopio y esta llave va conmutando entre el canal 1 y el canal 2 hasta que, desde el inicio de la pantalla hasta que se completa el barrido total. ¿Sí? Con lo cual lo que vamos viendo en realidad son pequeños trozos de la señal, por eso modo troceado, modo chopeado, pequeños trozos de la señal en la pantalla. ¿Sí? El modo alternado, en cambio, lo que hace es, cuando se cumple la condición de nivel y pendiente, muestra durante todo un barrido lo que hay a la entrada del canal 1, luego conmuta y a continuación, cuando se cumple nuevamente la condición de nivel y pendiente, muestra lo que hay en el canal 2. Con lo cual, lo que sucede es que las presentaciones no son simultáneas, si bien las podemos ver en el osciloscopio como simultáneas. Pero vamos a ver una diapositiva un par de diapositivas más que pretenden aclarar un poco esto. Entonces, un sistema horizontal que tiene componentes adicionales que lo que hacen es gobernar esta llave para cumplir las dos condiciones que dijimos. ¿Sí? Es decir, modo alternado, se muestra lo que hay en el canal 1 cuando se llegó al extremo derecho de la pantalla, las vuelve con el principio que hemos visto hasta ahora como si fuera un solo canal, la llave electrónica pasa al canal B y en el próximo barrido se produce la visualización de lo que hay a la entrada del canal B. Y en el modo chopeado, como decíamos, va conmutando esta llave durante el proceso de barrido. ¿Sí? Bueno, la frecuencia de chopeado en algunos osciloscopios se puede elegir, en otros está fija, ¿sí? Habitualmente está fija, y también está fijo en algunos osciloscopios para qué barridos, para qué velocidades de barrido se usa el modo chopeado y para qué velocidades se usa el modo alternado. En algunos osciloscopios tenemos una llave como de este tipo accesible en el panel frontal, donde nosotros podemos elegir qué modo usamos, pero en algunos, como uno de los que tenemos como ejemplo, el T912, el modo alternado o modo chopeado lo selecciona el osciloscopio automáticamente y la velocidad de chopeado, la frecuencia de chopeado en ese caso del osciloscopio es del orden de los 10 kHz. Bueno, modo alternado entonces, vamos a tratar de ver en una pantalla de osciloscopio graficada qué es lo que pasaría. Supongamos que disparamos el osciloscopio con la señal que hay en el canal 1, en el que se ve la onda superior. ¿Sí? Es decir, elegimos un cierto nivel y una cierta pendiente y en un determinado punto se produce el barrido del osciloscopio
durante el tiempo que esté establecido en el barrido, y entonces visualizamos la señal que en el canal 1. ¿Sí? Todavía no vemos nada de la señal del canal 2, porque estamos usando el modo alternado. En el modo alternado decíamos, esta llave va conmutando una vez que se cumple el barrido completo, visualizando la señal del canal A, conmuta y muestra lo que hay en el canal B. ¿Sí? Entonces, claro, si esto se repite periódicamente, como necesitamos en un osciloscopio analógico para poder mantener visible la señal, si esto se repite cíclicamente en la misma parte de la pantalla como correspondería, lo que vemos son dos señales estables en la pantalla del osciloscopio, ¿sí? Que se van refrescando permanentemente. Hay que ver que el refresco no es simultáneo, es decir, vemos primero esta señal, después esta, después repetimos esta y después esta. ¿Sí? Ese es el modo alternado, es decir, desde el inicio al fin del barrido se dibuja o se presenta en la pantalla solamente la de un canal. Pero claro, la vemos estable porque la señal se repite cíclicamente, ¿está bien? En el modo troceado, exagerando un poquitito la cuestión, sería esto, ¿sí? Es decir, lo que hace el osciloscopio, una vez que se cumple la condición de nivel y pendiente, muestra primero lo que se ve en un canal, ¿sí? Luego conmuta, esto si trazáramos líneas del tiempo, estas serían líneas de tiempo, ¿sí? Líneas del tiempo. Muestra lo que hay en el canal A, luego conmuta, pasa a mostrar lo que hay en el canal 2, después en el canal 1, canal 2, canal 1, entonces se ve de a trozos la señal, ¿sí? Por eso modo troceado. Ahora, la realidad es que el modo troceado se usa habitualmente para señales suficientemente lentas como para que estos segmentos sean muy pequeños y estén cada vez más juntos. Si podemos imaginarnos estos segmentos muy pequeños y muy juntos, lo que vamos a ver prácticamente es una señal continua, a pesar de que la llave conmutadora, la llave electrónica, está conmutando entre un canal y otro con una cierta frecuencia. Entonces, esto ya explica por qué el modo chopeado está pensado para ser utilizado para señales lentas, ¿sí? O lentas comparadas con la frecuencia de troceado. Lo que me permitiría ver en el osciloscopio, no esto así en segmentos como estoy presentando, que bueno, por ahí podría no ser demasiado útil para hacer ciertas mediciones, y sí me permitiría ver una señal casi como estas, enteras, ¿sí? Si estos segmentos son cada vez más pequeños y están cada vez más juntos, la visualización en pantalla sería prácticamente la misma que esta que tengo acá en la imagen superior. ¿Sí? Con la diferencia de que acá lo que estamos viendo son las señales simultáneas, ¿sí? Es decir, la señal del canal 1 y la del canal 2 corresponden al mismo periodo de tiempo. Bueno, ¿estamos más o menos? ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Bien, vamos para adelante entonces. Bueno, el modo alternado o modo troceado, los habituales, como decíamos, a veces accesibles en el panel frontal del osciloscopio, a veces el osciloscopio lo hace automáticamente. Para barridos lentos utiliza el modo troceado, para barridos más rápidos utiliza el modo alternado. Como decíamos, un ejemplo es el caso del T912, que a partir de 1 milisegundo por división, para barridos más lentos usa el modo alternado, para barridos rápidos usa para barridos lentos usa el troceado, para barridos rápidos usa el alternado. Bueno, y otras formas, digamos, otros modos que pueden aparecer en algunos osciloscopios. Por ejemplo, es el modo sumado. No todos los osciloscopios lo tienen, pero lo que se hace es visualizar en la pantalla una combinación de las señales que tengo en el canal 1 y el canal 2. Es probable que no pueda ver la del canal 1 y la del canal 2 por separado. Acá están puestas para poder graficar. Y lo que vea sea simplemente la suma de las señales del canal 1 y canal 2. Puede ser útil para alguna medición en particular y bueno, simplemente a modo ilustrativo lo presentamos porque algunos osciloscopios tienen algunos de los que usamos inclusive tienen esta posibilidad de presentar la suma de las señales en la pantalla del osciloscopio. La suma de las señales de canal 1 y canal 2. Bueno, vamos con un esquema de bloques un poco más completo. Ahora esto ya a esta altura más o menos creo que podrían
están en condiciones de reconocer, lo hemos ido desglosando de a poquito, ¿sí? Esto es un osciloscopio de doble trazo, tenemos el tubo de rayos catódicos, el amplificador vertical que lleva las señales a valores de tensión adecuados para el tubo de rayos catódicos, que dijimos eran de algunos centenares o miles de volts. Acá tenemos duplicados, el canal 1, el canal 2, canal A y canal B, ¿sí? Con sus etapas propias de atenuación, acoplamientos, dos canales completamente independientes, pero idénticos a los que hemos analizado en detalle, con en el medio la llave electrónica, porque es un osciloscopio de doble trazo que utilizará el modo chopeado o el modo alternado, depende de lo que elija el operador o lo que conmute el aparato. Bueno, después tenemos el sistema de trigger con su generador de diente de sierra. Acá aparece MTB porque es la base de tiempo time base, es decir, la base de tiempo principal. Después vamos a ver algún detallecito, a lo mejor algunos osciloscopios que tienen otras bases de tiempo, pero esta es la base de tiempo convencional que hemos visto, la diente de sierra, con el comparador que corresponde al sincronismo del disparo o al disparo, pendiente y nivel. Bueno, el control de hold-off, si lo tuviera, con un control presente en el panel frontal del osciloscopio. El trigger, que puede ser tomado de las señales de entrada o puede ser tomado de señales externas, ¿sí? Puede ser tomado en forma interna del amplificador, canal 1 o canal 2 en forma externa. Bueno, y el modo de línea, que es el puntito que está acá suelto, que en este caso dice 60 Hz porque corresponde a las señales a lugares donde se usan los 60 Hz, pero para nosotros serían los 50 Hz. Esto debería cambiar. Bueno, creo que están en condiciones de interpretar este esquema de bloques completos. Si así no es, si ven algo que no lo reconocen en función de todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, me lo dicen ahora o a posteriori, digamos, pero la idea es que viendo este esquema completo sean capaces de interpretarlo en bloques, el funcionamiento de un osciloscopio de doble trazo con todos sus componentes. ¿Sí? Ustedes dirán si tienen alguna... Profe, Bueno, diga. el control de trigger que sale del bloque final y amplificación, el que antes Sí, del tubo de rayos sí, catódicos. este que viene acá. Sí, esa es la señal, Esa es es la una suma de las señal. dos. Claro, esa es una señal proporcional a la señal del canal 1 o a la señal del canal 2 o a la señal compuesta, ¿no? Es decir, Ah, está no bien. se olviden que acá hay una llave electrónica, que esto puede ser una señal, podría ser chopeado, puede ser troceado, puede ser Sumado. alternado, o puede ser sumado, ¿sí? Es decir, la llave electrónica, esto es posterior a la llave electrónica, con lo cual no estaría tomando de uno solo de los canales, sino de la combinación de ambos, por eso dice compuesto, ¿no? Ah, está bien. Es Perfecto. decir, digamos, estos modos de selección no están presentes en todos los osciloscopios, pero bueno, digamos que esto es de máxima. Canal 1 y canal 2 siempre aparecen, este no siempre aparece y externo y línea siempre aparece, lo mismo que el tipo de acoplamiento. Ah, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y acá lo mismo tenemos paneles frontales típicos de osciloscopio para que les den un vistazo. No vamos a volver sobre lo mismo, todos controles que entiendo ya conocen en función de lo que hemos ido viendo. Un osciloscopio de doble trazo también, con dos canales verticales, canal 1 y canal 2, el horizontal, el trigger, todos controles que deberían poder identificar sin problemas, y bueno, si se les presenta alguna duda, ahora o después, ahora hacen las preguntas que crean convenientes. Me parece que repetir otra vez lo mismo que ya hemos dicho sobre los esquemas de paneles frontales, simplemente para que tengan ejemplo, porque bueno, como les digo, no se puede abarcar en una única
en un único panel frontal todas las posibilidades de osciloscopio. Traté de elegir algunos diferentes como para que tengamos distintos ejemplos y bueno, puedan ustedes analizar si están en condiciones. Se les presenta un osciloscopio con un panel frontal como este o similar o los que hemos visto antes, si son capaces de identificar los controles para hacer el ajuste o los ajustes de los controles para visualizar lo que pretenden visualizar. ¿Sí? Ya dijimos, es decir, el osciloscopio es un instrumento que no destaca por su exactitud, digamos, no lo vamos a usar por su exactitud, sino por la posibilidad de representar una señal en forma completa. Entonces, algunos ajustes suelen hacerse por tanteos, como decíamos, el nivel de disparo, inclusive algún otro ajuste, pero uno en principio tiene que tener idea de qué es lo que quiere ver y hacer unos ajustes preliminares con un cierto criterio para ver lo que quiere ver, porque si no, el osciloscopio, sobre todo los más modernos, tiene posibilidad de presentar la señal, pero a lo mejor la señal que tengo es una señal que no es la que quiero ver, que si lo vimos el error de inserción que puede generar una punta, por ejemplo, o el propio osciloscopio, o modificaciones que pueden generar el osciloscopio porque tengo un acoplamiento AC o DC, ¿sí? Es decir, elegir los atenuadores adecuados. Entonces la idea es hacer una primera selección de los controles del osciloscopio para tratar de ver lo que pretendo ver. Y luego, por supuesto, sí, hacer algún ajuste fino por tanteos, luego de tener la señal presentada en la pantalla, ¿no es cierto? Es el mecanismo típico de trabajo con un osciloscopio. Es decir, uno hace unos ajustes previos tratando de ver lo que pretende ver y luego hace algún ajuste adicional cuando la señal está ya presentada en la pantalla. Bien, acá hay otro panel frontal de un osciloscopio analógico también. Este osciloscopio analógico, fíjense que este es un ejemplo de los que habíamos puesto que la graduación en vol por división o segundos por división no está escrita sobre el panel frontal. Tiene dos canales y sin embargo tiene solamente un control vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la selección de qué canal ajusta estos controles la hago a través de estos botoncitos que tengo acá. ¿Por qué? Porque es un osciloscopio analógico de los más avanzados, en el cual muchas representaciones numéricas van a aparecer en la pantalla en forma luminosa, como si fueran parte de la pantalla con números directamente, ¿no? Entonces, cuando ajusto el atenuador vertical, van a aparecer en algún punto de la pantalla por acá los vol por división que estoy eligiendo para el canal 1 o para el canal 2, o la base de tiempo, etcétera. Todo va a aparecer representado en números, como si fuera un osciloscopio digital casi, bueno, con números digitales presentados en la pantalla, a pesar de que es un osciloscopio analógico, ¿no? Entonces, pero bueno, los controles se pueden identificar más o menos fácilmente. Y relacionarlos con lo que hemos venido de lo que son los esquemas de bloques de las distintas partes de funcionamiento de los osciloscopios. Bueno, hasta ahora hemos visto y hemos dicho que el problema que tiene el osciloscopio es que, bueno, la señal no se mantiene durante mucho tiempo visible, ¿no? Dijimos que la persistencia del fósforo era relativamente, de un tiempo relativamente escaso. ¿Sí? Con lo cual, lo que conseguíamos con señales repetitivas era mantenerla refrescada excitando siempre la misma zona de la pantalla. Pero bueno, cuando queremos ver señales que no se repiten periódicamente, que si pensemos en algún transitorio, una señal exponencial, ¿sí? Más sencilla, la señal ocurriría una única vez y al cabo del poco tiempo se extinguiría en la pantalla y no me permitiría hacer mediciones. Entonces, bueno, a raíz de eso aparecieron en su momento osciloscopios con almacenamiento en el propio tubo de rayos catódicos. Es decir, que el tubo de rayos catódicos permitía almacenar. Por supuesto, lo vamos a ver muy someramente, porque como dijimos, si bien hay osciloscopios en uso todavía de esto, de hecho el T912 que presentamos nosotros como ejemplo, es un ejemplar y bueno, todavía es probable que se lo encuentren en algún laboratorio, han sido, por supuesto, el almacenamiento fue una de las primeras cuestiones que logró, mejoró y bueno, superó el osciloscopio digital a un analógico, es decir, poder almacenar la señal en una memoria a través de muestras, como veremos cuando veamos los osciloscopios digitales. Pero por ahora, veamos cómo se las arreglaron en su momento para almacenar la señal, almacenar entre comillas, digamos, la señal en la pantalla del osciloscopio. ¿Sí? Lo que tenemos acá
es un tubo de rayos catódicos al cual se le han agregado un par de cañones electrónicos. ¿Sí? Acá tiene el cañón principal, como el que hemos visto para el osciloscopio convencional, pero se le han agregado unos pequeños cañones en zonas del tubo que bombardean permanentemente con electrones de baja energía la pantalla del osciloscopio. ¿Qué quiere decir que son electrones de baja energía? Que por más que estén bombardeando la pantalla, no alcanzan a generar luz. ¿Sí? Dijimos que para que se genere luz se necesitaba una cierta energía de las de electrones. Es más, la generación de luz era un porcentaje muy bajo de esa energía incidente de las de electrones, ¿sí? Era un 10% aproximadamente, el resto se transformaba en calor. Entonces, estos cañones auxiliares lo que hacen es generar una cantidad de electrones que de por sí sola no consiguen iluminar la pantalla del osciloscopio, pero sí van a proporcionar un método de visualización o de mantener estable la visualización gracias a lo que se conoce como fenómeno de emisión secundaria, es decir, cuando la emisión secundaria, que es cuando el haz de electrones principal, cuando el haz de electrones principal bombardea la pantalla, si esta pantalla tiene, hay una grilla habitualmente, que lo que hace es incide una cantidad importante de electrones en el tubo de rayos catódicos, ¿sí? La energía se transforma, dijimos, parte en luz y parte en calor, pero además el fósforo libera electrones, ¿sí? Es decir, el fósforo se carga positivamente, libera electrones que son justamente electrones debido al fenómeno de emisión secundaria, es decir, es bombardeado con electrones, de carga negativa obviamente, y a su vez el fósforo emite electrones, ¿sí? Por supuesto de muy baja energía, pero emite electrones, es lo que se conoce como fenómeno de emisión secundaria. Entonces, como tenemos esa emisión de electrones, ¿y de dónde emite esos electrones? En la zona donde fue bombardeada la señal con el haz principal, ¿sí? Es decir, en la zona donde está representada la señal que queremos ver. Entonces, solamente esa parte de la pantalla del osciloscopio, ¿sí?, que es bombardeada por los electrones del cañón principal, como emite electrones por emisión secundaria, queda cargada positivamente esa zona, que es justamente la zona de la señal que pretendo ver. Queda cargada positivamente. Esa carga positiva atrae a estos electrones de baja energía, ¿sí?, que en esa zona aumentan su energía y consiguen mantener la señal visible, es decir, los electrones emitidos de emisión secundaria del fósforo en esa zona cargan positivamente la rejilla o el fósforo. Al estar cargado positivamente, atraen estos electrones, es decir, aumentan la energía de estos electrones, que por sí solos no podían generar luz, pero sí en esa zona donde excitó primeramente el haz de electrones sobre la zona de la señal que quiero ver, aparece una cantidad de electrones adicionales, ¿sí?, debido a estos cañones auxiliares, que mantienen durante un cierto tiempo mayor la señal visible en la pantalla. Digamos que esos tiempos tampoco son muy grandes, pero se alcanzan a conseguir algunos minutos, por ejemplo, como para poder hacer mediciones en ese punto. Entonces, con este recurso de los tubos de rayos catódicos con cañones auxiliares, se consiguió una especie de lo que se llama almacenamiento en el tubo de rayos catódicos, que en realidad más que almacenamiento es conseguir mantener la señal visible, ¿sí?, utilizando un recurso extra de electrones a través de cañones auxiliares. Entonces se consigue mantener la señal excitada o visible en la pantalla del osciloscopio durante un tiempo un poco más largo que el propio del osciloscopio originalmente, que como dijimos era de algunos milisegundos o fracciones de segundo, ¿sí? Bueno, ¿estamos más o menos con esto hasta acá? Este es un tipo particular de osciloscopio, lo vemos someramente en forma cualitativa porque, como les digo, es interesante conocer el mecanismo porque posiblemente lo van a usar o van a tener accesibles este tipo de osciloscopios, pero digamos que no son
los más comunes hoy en día, porque para almacenamiento se utilizan los osciloscopios digitales. Bueno, y otro tipo de osciloscopio también, digamos, especial o particular, son los osciloscopios que utilizan el barrido retardado. Hoy habíamos mencionado someramente que MTB significaba base de tiempo principal. Bueno, base de tiempo principal porque aparece otra que no es principal y que es la base retardada. ¿Sí? ¿Cómo funciona un osciloscopio con barrido retardado y para qué se lo utiliza, digamos? El osciloscopio con barrido retardado lo que tiene son dos bases de tiempo. Una base de tiempo principal, que sería la base que se utilizaría como base retardadora, digamos, la base de tiempo principal como la conocíamos hasta ahora, se utilizaría como base de tiempo retardadora, y lo que permite, o que funciona, digamos, como hemos visto hasta ahora, es decir, cuando se cumple la condición de nivel y pendiente, se genera un pulso, arranca la base de tiempo principal o retardadora, ¿sí? Pero la diferencia es que con el arranque de esta base de tiempo, no necesariamente, a veces sí, a veces no necesariamente hay presentación de la señal en la pantalla, ¿sí? Lo que tengo es un comparador variable que me permite retardar la presentación en la pantalla. Entonces, esa base de tiempo que antes era principal y ahora funciona como retardadora, lo que hace es retardar el inicio o la visualización de la señal en la pantalla durante un tiempo que es ajustable a través de un control que está accesible en el panel frontal del osciloscopio, retardar el inicio, ¿sí? Y disparar la base de tiempo retardada, que en general es una base de tiempo que se utiliza con una velocidad mucho más rápida, como se muestra acá en la pendiente de la diente de sierra, una pendiente mucho más grande, un tiempo mucho más corto, digamos, para recorrer, por supuesto, siempre la misma pantalla. Entonces, lo que se consigue es retardar el inicio del barrido para visualizar muchas veces una fracción, una determinada fracción de la señal que no lo podría hacer en forma ampliada en la pantalla del osciloscopio con una base de tiempo convencional. Entonces, ese sería una de las aplicaciones típicas de lo que es la base de tiempo retardada, ¿sí? Acá tenemos una señal donde, bueno, se han representado la graficación de la señal luego del disparo con la base de tiempo principal y lo que se visualizaría habiendo retardado la señal todo este tiempo, ¿sí? Desde el inicio hasta acá, y visualizando en la pantalla solamente esto que puede ser un detalle de esta señal que si no tuviera la base de tiempo retardada, tendría que verlo, digamos, para poder conseguir el disparo, se me complicaría porque a lo mejor esta señal trapezoidal que tengo acá es repetitiva, pero este fenómeno puede no ser repetitivo, ¿sí? O si bien puede ser repetitivo, ajustar el nivel de disparo en un cierto punto que me permita ver este pulso en toda la pantalla sería prácticamente imposible o muy difícil. Entonces, en osciloscopios analógicos, en osciloscopios digitales esta cuestión ha sido superada porque tienen lo que se llama pre-trigger, que después veremos y que por ahí me permite visualizar señales, detalles de señales de forma ampliada utilizando lo que se conoce como pre-trigger. Pero en los osciloscopios analógicos, el recurso de la base retardada me permite visualizar en detalle fenómenos que por ahí con una base de tiempo normal no podría ver. Bueno, este es otro uso de la base de tiempo retardada que estaría viendo una sola parte de la señal y bueno, podría en algunos casos ajustar la intensidad para que sea mayor durante la duración del barrido correspondiente a la base de tiempo retardada, ¿sí? Pero bueno, digamos, una de las aplicaciones salientes es esta que mencionábamos acá y es la que me permite ver ampliada en toda la pantalla, otra vez para tener una mejor resolución, una visualización más exacta, una representación mejor de lo que quiero ver, cuando tengo fenómenos como este, por ejemplo. Osciloscopios de tipo especiales, digamos, si llamamos especiales a los osciloscopios con almacenamiento o con base de tiempo retardada. Bueno, estas dos menciones de osciloscopios especiales simplemente para que los tengan en mente porque, bueno, como les digo, seguramente se los van a encontrar y bueno, podemos ver en detalle si les interesa alguno en particular. Hay bibliografía también publicada, así que no vamos a profundizar sobre eso porque no es
la idea del curso, la idea es que tengan un conocimiento lo más acabado posible sobre el funcionamiento de osciloscopios convencionales, analógicos y digitales. ¿Para qué? Para lo que decíamos, que lo usemos con un cierto criterio técnico de conocimiento del instrumento y no veamos cosas que no, o que estemos viendo cosas que no son las que queremos ver, ¿no? Bueno, ahora siguen unas diapositivas que corresponden a la hoja de datos de un osciloscopio con almacenamiento en el tubo, que es el T912. Todo lo que aparece en el manual no lo vamos a desglosar porque ya lo hemos visto, me parece que es repetitivo, digamos. Creo que ustedes son capaces de visualizar, de entender, digamos, todo lo que aparece en la hoja de datos de este osciloscopio. Hemos publicado y publicaremos con la práctica, o hemos publicado también con la práctica hojas de datos de otros osciloscopios que usaremos en la práctica. La idea siempre es la que ya venimos mencionando, aún con instrumentos un poco más sencillos, es decir, el manual hay que pegarle una revisada porque aparecen datos que pueden ser importantes para el uso práctico del aparato, ¿sí? Hablamos del tema de las exactitudes, hablamos del tema del ancho de banda, hablamos del tema de los tiempos de subida del osciloscopio, bueno, todos datos que están en el manual y que, bueno, es importante conocer a la hora de utilizar el instrumento. Así que las hojas de datos se las dejo para que las miren ustedes en detalle, con tranquilidad. Y bueno, volvamos la próxima, por ejemplo, que vamos a ver los osciloscopios digitales. Si tienen preguntas sobre hojas de datos de osciloscopios analógicos, por supuesto que las atenderemos con el mayor de los gustos, que para eso las presentamos, porque entendemos, las ponemos dentro de estas diapositivas, porque entendemos que es una herramienta muy importante para utilizar bien un instrumento, es leer detalladamente sus datos característicos, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. La idea es, si les parece, hacemos nos paramos ahora que son 20, paramos unos 15 minutos, menos 25, nos juntamos de vuelta y vamos a desarrollar el ejemplo que teníamos un ratito previsto. Bien. Bueno, entonces, la hoja de datos, supongo que se habrán visto algo. Si tienen alguna preguntita, o arrancamos directamente con el ejemplo. Bueno, tenemos un ejemplo, un circuito RC, donde se dice que se desea visualizar la onda de tensión, la señal de tensión en el capacitor. ¿Cuándo? En el momento que se cierra la llave L. Y aclara, digamos, el enunciado pide que se visualicen los 5 primeros ciclos nada más. Medir el valor cresta y la frecuencia. Tenemos como tensión U, tenemos una señal de 100 Hz con 100 volt de valor de cresta. Vamos a usar el osciloscopio del cual hemos presentado recién las hojas de datos, y bueno, y además además del osciloscopio, tenemos puntas pasivas de tensión de 100X y de 10X, atenuadoras por 10 y por 100, con cable coaxial que tiene 1 metro más o menos, y bueno, la capacidad del cable está en el orden de los 100 picofaradios. Bueno, y pide lo que se pide habitualmente, que es conectar el osciloscopio, ajustar los controles principales, elegir la punta, y bueno, y determinar finalmente cuáles son los errores de medición para los valores cresta y frecuencia, ¿no? Que son los dos datos que se piden. ¿Estamos hasta acá? Bueno, me paran si tienen alguna pregunta o algo que no se entiende. Entonces, primero, en esta diapositiva presentamos algunas cuentitas como para hacernos una composición de lugar y saber más o menos cuáles son los tiempos que se manejan en este transitorio. Tenemos que el tiempo el tau, digamos, de este circuito, su tau propio, es de 100 nanosegundos. Con lo cual podemos calcular el tiempo de subida, es una exponencial, ¿sí? Entre el 10 y el 90% del valor final, el tiempo de subida se puede calcular como 2,2 veces el tau.
Tiene un tiempo de subida la señal, entonces, es decir, acá tenemos una exponencial con un tiempo de subida, si tuviéramos una onda cuadrada, acá por supuesto, ¿no? La constante de tiempo propia del circuito es de 100 nanosegundos y el tiempo de subida propio del circuito sería de 220 nanosegundos, o 0,22 microsegundos. Bueno, vemos que esto claramente es un valor extremadamente más chico comparado con los 10 milisegundos que corresponden a la onda de 50 Hz. Con lo cual, inmediatamente cerrada la llave, el transitorio se establece en un tiempo suficientemente corto como para que no incida sobre la representación de la señal, máxime teniendo en cuenta que el enunciado del problema nos pide que representemos 5 ciclos, ¿sí? Es decir, 50 milisegundos en total, con lo cual los 220 nanosegundos quedan completamente soslayados y entonces el transitorio no tendrá ninguna incidencia sobre lo que pide el problema en particular. De todas maneras vamos a ir analizando el transitorio porque nos puede servir para algún otro problema, digamos, para ver cuál es el criterio que utilizaríamos para analizar el transitorio inicial. Pero bueno, aclarando esto, ¿no? Que para el problema este en particular el transitorio inicial prácticamente no juega ningún papel. Pero si tuviéramos que analizarlo, decíamos, bueno, una de las primeras cosas de las que ya habíamos hablado es el tema del ancho de banda del osciloscopio, o su propio tiempo de subida del osciloscopio, que incide en digamos, verificar que incida o no sobre el tiempo de subida de la señal. Es decir, el tiempo de subida de la señal que pretendemos ver es 220 nanosegundos, cuando el tiempo de subida del propio osciloscopio es de 35 nanosegundos. Si utilizamos la expresión empírica, esta aproximada, que decía que el tiempo de subida que se visualiza en el... Acá, en realidad, este tiempo de subida, hay un problemita con las... Lo tenemos que arreglar, pero... porque acá está mal la expresión, no sé por qué. Esto es tiempo de subida medido. Medido, no sé por qué aparece... Bien, tiempo de subida medido. ¿Sí? El tiempo de subida medido, es decir, el que aparecería acá en bornes o en la pantalla del osciloscopio, mejor dicho, es decir, cuando conectamos el osciloscopio al circuito, el tiempo de subida medido sería igual a la raíz cuadrada de la suma cuadrática del tiempo de subida propio de la señal más el cuadrado del tiempo de subida del osciloscopio. ¿Sí? Si hacemos la suma, esto da prácticamente los 35 nanosegundos, porque esto es prácticamente, son 220 nanosegundos, es decir, podemos considerar que es despreciable, y el error sería del orden del 1%, es decir, el error ¿cómo lo sacaría? Tiempo de subida medido menos tiempo de subida verdadero, que es el tiempo de subida de la señal, sobre tiempo de subida verdadero. Eso, si hacemos la cuenta, está en el orden del 1%, ¿sí? Un valor razonable para un osciloscopio que mide al 3%, pero como ya dijimos, no es relevante para este caso. ¿Por qué? Porque el transitorio inicial no juega ningún papel desde el punto de vista de la medición que nos piden hacer, que es presentar en la pantalla los 5 ciclos de una onda que tiene un periodo de 10 milisegundos, como esta onda de 100 Hz. ¿Sí? Entonces, cuentas que nos servirían, digamos, y un error en el tiempo de subida que nos servirían si pretendemos medir el tiempo de subida, cosa que no es lo que pretendemos medir acá. Disculpe, profe, no está compartiendo pantalla. Perdón. Bien. Se fue la pantalla entonces. Acá estamos. Bien. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Ahora sí. Bueno, entonces, lo que decía con palabras está escrito ahora, esto es tiempo de subida medido, ¿sí? O sea, corrección porque estaba en la presentación que tenía originalmente, esto decía tiempo de subida de la señal, es tiempo de subida medido. Sería la suma cuadrática de los tiempos de subida del osciloscopio y la señal. El error que teníamos entonces es el orden del 1% en la medición del tiempo de subida, que no es relevante para este caso porque no tenemos que medir el tiempo de subida. ¿Sí? Si tuviéramos que medir el tiempo de subida, esto sería el resultado que obtendríamos. Entonces, bien, seguimos entonces. ¿Estamos bien hasta acá? Digamos, está claro qué es lo que queremos ver. 5 ciclos de la señal de 100 Hz. ¿Sí?
todas estas cuentitas que hicimos acá es para tomar un poco de idea de cómo estamos parados frente al circuito de medida comparado con el osciloscopio que tenemos disponible si pretendiéramos analizar el transitorio, ¿sí? Bueno, si hay preguntas, ya saben, me paran inmediatamente, sigo, no quiero perder tiempo innecesario si es que está claro. Si no está claro, repetimos lo que sea necesario. Bueno, acá el circuito equivalente, teníamos, dijimos, puntas por 10 y puntas por 100. El circuito equivalente, sin números, digamos, sería el mismo. Tenemos la resistencia y la capacidad de la punta, con el esquema que hemos visto el otro día, de puntas atenuadoras de tensión, y lo que corresponde al osciloscopio, que como es un T912, esto será un megón, esto será 30 picofaradios, creo. Sí, 30 picofaradios, y el cable que tenía los 100 picofaradios. Entonces, la capacidad de la punta y la resistencia de la punta, por supuesto que cambiarán dependiendo de la punta que use. Vamos a hacer el análisis para los dos casos, ¿no? Tanto para la punta por 10 como para la punta por 100. Bueno, he llamado impedancia de Thevenin a la que se ve desde acá, para los 100 Hz, que la frecuencia que nos interesa por cómo está planteado el problema. Ya hemos descartado el tema del transitorio y dijimos, bueno, quiero ver los 5 ciclos cuando cierro la llave. Cuando cierro la llave, dado el tiempo de subida propio del circuito, se considera que se establece directamente la sinusoide. Bueno, ¿cuánto vale la impedancia de Thevenin para 100 Hz? Fíjense, la reactancia capacitiva a 100 Hz de este capacitor de 100 picofaradios es del orden de los 16 megahms, ¿sí? Que en paralelo con 1 kiloohm quedará aproximadamente 1 kiloohm, con lo cual la impedancia de Thevenin del circuito equivalente será aproximadamente la resistencia de 1 kiloohm. Y en cuanto a la reactancia capacitiva del osciloscopio más el cable, los 130 picofaradios a 100 Hz, representan aproximadamente 12,2 megohm, ¿sí? Con lo cual, el paralelo entre los 12,2 megohm y 1 megohm, prácticamente para 100 Hz, se va a comportar prácticamente como 1 megohm el osciloscopio, ¿no? Resta ver qué pasa con las puntas, y entonces, si consideramos que las puntas tienen que estar compensadas en el momento que la vamos a utilizar, se tiene que cumplir la ecuación que ya habíamos planteado. La resistencia, las constantes de tiempo, digamos, del circuito de la punta y del osciloscopio más el cable tienen que ser iguales, con lo cual se obtienen, los pueden verificar. Si llegan a resultados que son diferentes que estos, bueno, después me lo dicen, pues espero que no tenga errores en los cálculos que están hechos, pero puede haber errores, me avisan y los corrigen. Pero bueno, la punta 10X tendrá una resistencia de la punta de 9 megohm, porque es atenuadora por 10, como ya vimos, no vamos a repetir esa cuenta porque ya la hicimos en la clase pasada. Y la de 100X tendrá una resistencia de la punta de 99 megohm. A partir de estos valores y de los valores que tenemos de la resistencia del osciloscopio, dato de manual, 1 megohm, capacidad del osciloscopio, 30 picofaradios, dato de manual, y la capacidad del cable, 100 picofaradios, vamos obteniendo los valores de capacidad de la punta que aparecen en la tablita, y acá abajo está calculada la reactancia capacitiva de la punta para los 100 Hz, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, 110 megohm para la punta la punta por 10, ¿sí? 110 megohm, fíjense, si lo ponemos en paralelo con los 9 megohm, prácticamente nos quedamos con los 9 megohm, ¿no? Para la punta para 100 Hz se va a comportar prácticamente como resistiva. Y bueno, algo parecido se puede decir para la de punta por 100. Sin perjuicio de ello, no olvidemos que la impedancia vista hacia acá siempre es resistivo-capacitiva, ¿sí? Pero bueno, es resistivo-capacitiva, pero para esta frecuencia en particular, los capacitores son suficientemente grandes como para que podamos ver el funcionamiento como si fuera resistivo puro, ¿sí? Bueno, vamos a... digamos, tenemos un transitorio, ya dijimos que para nuestro caso, y de acuerdo a lo que queremos ver, el transitorio inicial es prácticamente despreciable. De todas maneras, como tenemos un transitorio y como el análisis de los transitorios iniciales o los transitorios que aparecen en circuitos
como este o algún otro que demos como ejemplo, muchas veces es importante analizar, porque bueno, tenemos que saber que el osciloscopio, cuando colocamos el conjunto punta-osciloscopio, no hacemos modificaciones en el transitorio, en la constante de tiempo propia del circuito, ¿sí? Entonces, lo que se hace habitualmente es analizar el transitorio inicial, que lo podemos hacer por distintos métodos, digamos, analizar el comportamiento transitorio de un circuito como lo podemos hacer en forma aproximada, como lo vamos a hacer nosotros, lo podemos hacer por algún método como la transformada de Laplace, lo podemos hacer con simplificaciones circuitales, como lo vamos a ver no hoy, pero en algún problema que veamos la próxima. Pero bueno, nosotros para hacer el análisis hemos elegido uno de los métodos que se proponen en cualquier libro de circuitos para análisis de transitorio, es analizar el circuito en los dos límites extremos de funcionamiento, es decir, considerando el transitorio inicial como si tuviéramos una frecuencia inicial, una frecuencia muy alta, es decir, el transitorio inicial donde juegan un papel predominante los capacitores, y una respuesta del circuito forzada, es decir, respuesta natural y respuesta forzada del circuito. La respuesta forzada será la respuesta del circuito en estado permanente, y la respuesta natural será la del circuito en estado transitorio inicial. Entonces, vamos a analizar para la punta por 10 la respuesta forzada, es decir, el tiempo. Acá aparece otro problemita con el símbolo. ¿Por qué? Pero bueno. Bueno, ¿se está viendo la pantalla, Sí, entiendo que sí. Sí, bueno, esto era un signo de aproximadamente, pero evidentemente las modificaciones acá del PowerPoint han hecho que esto se vea como una C, no sé con qué símbolo es pero bueno, esto es lo que ya la cuenta que ya habíamos hecho, ¿no? En alguna habíamos hecho alguna cuentita de que la impedancia equivalente del circuito era prácticamente 1 kilo ohm, ¿sí? Porque este capacitor a 100 Hz tenía un valor suficientemente grande como para calcular la impedancia de Thevenin, el paralelo entre 1 kilo ohm y esta reactancia capacitiva daba 1 kilo ohm. Entonces eso es lo que estamos viendo en este circuito, ¿sí? A 100 Hz el circuito equivalente es prácticamente, la impedancia de Thevenin es prácticamente igual a R, ¿sí? Y por supuesto a 100 Hz, de acuerdo a las cuentas que también habíamos hecho, la reactancia capacitiva eran suficientemente grandes como para despreciarla y quedarnos con este circuito equivalente. Entonces, para los 100 Hz, ¿cómo calculamos el error de inserción? Bueno, el error de inserción será directamente la relación entre la resistencia de salida del circuito, ¿no? La impedancia equivalente, que en este caso es una resistencia, y la suma de las dos resistencias, es decir, tenemos un error de inserción que es del orden del 0,01%. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende por qué este circuito equivalente es el que vale para 100 Hz? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, vamos entonces ahora al transitorio inicial, la respuesta natural. Si bien, como dijimos, para este caso particular no nos interesa, lo vamos a analizar porque viene al caso, porque esto es un transitorio y porque, bueno, puede servir de ejemplo para otros ejercicios, ¿sí? Bueno, en el transitorio inicial, por supuesto, los capacitores están descargados, con lo cual para la respuesta natural los resistores no juegan ningún papel, porque el transitorio inicial está gobernado por los capacitores. Es decir, acá tenemos que suponer que estamos en un transitorio inicial, significa que acá tendríamos un escalón. La respuesta natural es considerar la respuesta del circuito cuando acá tenemos un escalón, es decir, una frecuencia muy alta, las capacidades son o la reactancia capacitiva es extremadamente baja, ¿sí? En el transitorio inicial es fácil ver que
lo que predominan son los capacitores porque, bueno, justamente en el ejemplo están descargados. Con lo cual, teníamos una constante de tiempo inicial propia del circuito, la que ya habíamos calculado. El circuito equivalente que tenemos ahora, si hacemos el equivalente de estos dos capacitores en serie con este en paralelo, el circuito equivalente que nos queda es este, y por lo tanto el tiempo de subida medido en este caso sería de 0,25 microsegundos, 250 nanosegundos. ¿Sí? El tiempo de subida de la señal era 220 nanosegundos, ¿se acuerdan? Así que tendríamos un error de inserción en la medición del tiempo de subida del orden del 14%. Si lo que pretendiéramos medir es el tiempo de subida de la señal, esto sería relevante, ¿sí? 14% es un valor suficientemente grande para, comparado con el propio de medición de tiempo de un osciloscopio. En este caso no es relevante para este caso porque el transitorio inicial no es lo que nos interesa medir, ¿sí? Pero bueno, ya les digo, esto está puesto como ejemplo porque si nos interesara medir el tiempo de subida de la señal, esta sería la forma de analizarlo, ¿sí? Y estos serían los valores que obtendríamos y entonces ahí sí sería relevante. Bien, lo mismo para la punta por 100, ¿sí? El circuito equivalente que queda es el mismo y ahora el error, por supuesto, en la punta, si atenúa 10 veces más, el error de inserción es 10 veces más chico. Ya habíamos hecho un comentario similar cuando analizamos los errores de inserción para las distintas puntas, ¿sí? Bueno, y la respuesta natural del circuito con circuito equivalente con la misma forma, pero por supuesto con los valores que corresponden a la punta por 100, ¿no? Bueno, evidentemente el error de inserción en la medición del tiempo de subida en este caso será del orden de 10 veces más chico también y es del orden del 1%, que si bien no es relevante para este caso, volvemos a repetirlo, es un valor, el error de inserción en el tiempo de subida es un valor que sería aceptable si lo que pretendiéramos medir sería el tiempo de subida de la señal, es aceptable y comparable, digamos, a la medición de tiempo propia del osciloscopio, que como decimos, para este osciloscopio tiene el orden del 3%. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Es decir, ¿qué punta elegiríamos? A ver, ¿qué errores tenemos en la zona donde nos interesa? En la respuesta forzada, porque dijimos el transitorio inicial no es importante. Con la punta por 100 tenemos 0,001%. Con la punta por 10 tenemos 0,01% de error. ¿Qué punta elegimos? Por 100. Por 100. ¿Se podría usar la punta por 10? Sí, porque el error, Claro, habría que revisar, pero el error es muy bajo. exactamente. Cualquiera de los dos errores son extremadamente bajos comparado con el error propio del osciloscopio, que en vertical también es del orden del 3%. Así que esa es la respuesta, es decir, cualquiera de las dos puntas es utilizable, podemos elegirla por 100 porque tiene un error menor o porque, bueno, resulta un valor razonable. No olvidemos que el otro día también ya habíamos comentado algo, la señal que tenemos que medir es del orden de 100 volt pico, con lo cual, tanto con la atenuación por 10 como con la atenuación por 100, la señal es visible tranquilamente con el osciloscopio. Así que podemos elegir, digamos, no tenemos ni una exigencia desde el punto de vista del valor de la amplitud que tenemos que medir, por la cual tendríamos que atenuarla más o menos, ni por el error de inserción. Con lo cual, cualquiera de las dos puntas sería utilizable y, bueno, las cuentas que vamos a hacer, si bien las vamos a hacer para una única punta, se aplican con las multiplicaciones o divisiones que correspondan para la otra punta. Así que, bueno, lo que hemos decidido es hacer la cuenta para la punta por 100, ¿sí? Pero bueno, como dijimos, la elección de la punta es indistinta para este caso y las cuentas que están hechas en esta diapositiva se podrían repetir para la punta por 10 en forma completamente análoga. Entonces, tenemos que elegir los atenuadores y la base de tiempo. Para elegir los atenuadores, pretendemos visualizar una señal que tiene pico a pico 200 volts, ¿sí? Era 100 volts de pico a pico 200 volts. Si usamos una punta atenuadora por 100, lo que va a llegar al osciloscopio serán 2 volts pico a pico. Si pretendemos que la señal ocupe toda la pantalla, ¿qué tenemos que hacer? Poner un atenuador que
estos 2 volts lo divida por 8 divisiones. Bueno, evidentemente el valor de atenuación que nos da en este caso es 0,25 volt por división. Si revisamos el manual del osciloscopio, veremos que como todos los osciloscopios tienen una secuencia de atenuador que va 1, 2, 5, con lo cual el 0,25 o 2,5 no lo tendrá. Entonces tendrá 2 volt por división o 0,5 volt por división. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, el 1 volt por división, 0,5 volt por división, 0,2 volt por división, ¿sí? Es decir, valores en el entorno del 0,5 volt por división, el que corresponde es el 0,5 volt por división, es el inmediato superior a este que nos dio acá, que sería 0,25 volt por división. El inmediato superior, porque bueno, por supuesto, tengo que atenuar, nunca puedo atenuar menos que esto, porque si atenuara menos que esto, la señal excedería lo que se ve en la pantalla, ¿sí? ¿Está claro? Es decir, excedería lo que se ve en la pantalla si el atenuador es más pequeño que estos 0,25 volt por división. Entonces elegiré el 0,5 volt por división. Disculpen el resfrío, pero estoy bastante complicadito, parece. Bueno, en la elección de la base de tiempo tenemos que ver 5 ciclos de una señal de 100 Hz, es decir, 5 ciclos de 10 milisegundos, 50 milisegundos. En toda la pantalla, 10 divisiones. La elección de la base de tiempo es directamente 50 milisegundos dividido 10 divisiones, 5 milisegundos por división. Un valor que sí es ajustable para este osciloscopio, con lo cual la base de tiempo que emplearemos sería justamente la que corresponde a los 5 milisegundos por división. Bueno, una pregunta típica que hacemos, acá también no se lo decía expresamente, pero bueno, teníamos que decir qué era lo que veíamos, cómo ajustábamos los controles. Esta sería el ajuste de controles y bueno, lo próximo sería presentar qué es lo que veríamos en la pantalla del osciloscopio, ¿sí? En este caso, como es un transitorio, utilizaríamos lo que conocemos como disparo único. Este osciloscopio es un osciloscopio que tiene almacenamiento, entonces el disparo único, ¿a qué corresponde? Bueno, se comporta como un disparo normal, pero una vez que se cumple la condición de nivel y pendiente, se barre la pantalla una única vez y nada más. Un disparo único aplicable sobre todo a osciloscopios que disponen de almacenamiento, porque la señal quedará grabada en la pantalla del osciloscopio, corresponde al almacenamiento en un osciloscopio analógico que, como dijimos, es perentoria, digamos, en el orden de algún minuto como máximo, ¿no? O algunos minutos. Bueno, esta es la señal que veríamos en la pantalla si la elección del nivel y pendiente fueran estas, 0 volt y pendiente positiva, es decir, 0 volt, pendiente positiva, arranca la señal, dijimos el transitorio inicial es suficientemente chico como para que no tenga importancia en la visualización, ¿sí? Con lo cual graficamos directamente los 5 ciclos de la señal. Entonces, para el atenuador elegido y para la base de tiempo elegida, esto es lo que veríamos en la pantalla, ¿sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen dudas? ¿Se entiende por qué esto es lo que visualizamos en pantalla? ¿Hay alguna cosa sobre la que tengamos que volver? No, profe, por mi parte está todo claro. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Seguimos con los errores, ¿sí? Nos falta calcular los errores. Vamos con el error en vertical. El error en vertical lo podemos calcular a través de considerar las componentes de error que intervienen, es decir, estamos midiendo un valor pico a pico, que es leyendo las 4 divisiones, ¿no? Ahora tenemos esto, es como si estuviéramos visualizando esto, vamos a medirla. Usamos un atenuador y tenemos una punta atenuadora. Entonces, tenemos 4 divisiones, el atenuador 0,5 volt por división y una punta que multiplica por 100. ¿Sí? Lo que vemos, o lo que representamos, lo que medimos son los 200 volt, que es justamente lo que queríamos medir. Entonces, ¿cuáles son los errores que intervienen en la medición de la tensión pico a pico? El error de la punta, ¿sí? 100, es decir, acá tenemos un producto de 3 componentes, un producto de 3, una ecuación con un producto de 3 elementos.
¿sí? Uno es el multiplicador de la punta, otra es la cantidad de divisiones que leemos, ¿sí? Y otra es el valor del atenuador. Entonces, el error relativo de esta expresión será la suma de los errores relativos de cada uno, de acuerdo a lo que vimos en su momento cuando vimos errores. Entonces, el error relativo de la punta, el error relativo que corresponde a la lectura, a la resolución, a la apreciación en pantalla, y el error relativo que corresponde al atenuador. El error de la punta lo consideramos despreciable frente al error del osciloscopio. Habitualmente es así, salvo que se dé el valor en forma expresa. La resolución. El error de la resolución, ya hemos hablado algo de la resolución, vamos a ver un poquito más después cuando veamos los osciloscopios digitales, en comparativa, digamos, pero la resolución que tenemos en la pantalla es del orden de 1/20, 1/50 de división, ¿sí? Algunos fabricantes dicen que se puede visualizar hasta 1/100 de división. Es bastante difícil y bueno, como ya dijimos la otra vez, depende del grosor del trazo, de cómo hemos enfocado, la intensidad que usemos. Pero bueno, un valor medianamente razonable es utilizar de 1/50 de división. Por supuesto que cuando esto no es dato, porque esto depende del operador, depende del ajuste que hagamos del instrumento, con lo cual cuando se pretenda o cuando se pida que ustedes digan cuál es el error de la resolución, se pretende que se conozca el orden de magnitud. Digamos, si decimos 1/20, 1/50, 1/100, lo podemos aceptar. Si decimos que es media división, es inaceptable. Si decimos que es 1/1000 de división, es inaceptable. Es decir, hay un rango de valores que son aceptables. Este es un valor bastante típico, digamos, que se suele utilizar, que es 1/50 de división. Entonces, la resolución en la pantalla, lo que podemos resolver, lo que podemos ver en la pantalla es una variación mínima de 1/50 de división, que referido a las 4 divisiones totales y multiplicado por 100 nos dan el error relativo debido a la resolución, debido a la apreciación en pantalla, ¿sí? Y bueno, y después el error del atenuador, que se saca del manual y queda el 3%. Así que tenemos un error relativo total en vertical que es del orden del 3,5%. ¿Estamos? Bueno, vamos con lo último, después dejamos las preguntas para el final si es que las hay. Y el error debido al horizontal. En horizontal tenemos un error que es del orden de la base de tiempo más la resolución, que tiene dos componentes, es decir, cómo obtenemos el periodo de la señal. Las 10 divisiones dividido 5 periodos, ¿sí? Las 10 divisiones totales dividido 5 periodos y multiplicado por la base de tiempo que es 5 milisegundos por división. Entonces acá tenemos dos componentes. El error relativo en la medición del periodo es la suma de los errores relativos de la lectura que hagamos y de la base de tiempo del osciloscopio. Suma de errores relativos, el error de resolución, el error de la base de tiempo. El error de resolución, lo mismo que hicimos para el vertical, consideramos una resolución, una apreciación en pantalla del orden de 1/50 de división, dividido las 10 divisiones, y multiplicado por 100, tenemos el error relativo que corresponde a la resolución. Y el 3% que corresponde a la base de tiempo, que es dato del manual del osciloscopio, con lo cual el resultado final, lo que obtenemos como resultado final, es un 3,2% de error en el horizontal. Bueno, con esto daríamos por redondeado lo que corresponde a osciloscopios analógicos, y la próxima encararíamos ya lo que serían los temas de osciloscopios digitales para finalizar o intentar finalizar el tema de osciloscopios. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto que hemos visto hoy. Vamos a detener la grabación. Bien.